Continuaremos ahora con nuestro hermano Rolando. Nos dará un sermón. Muy buenos días. Hermanos, es maravilloso verlos aquí esta mañana y estamos muy agradecidos por su presencia y la oportunidad que nos ha brindado el cielo de poder estar aquí para adorar y alabar a nuestro Dios. Él es digno de adoración. Les pediré, hermanos, que vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 en nuestras Biblias. Y nos quedemos en ese capítulo porque de allí va a venir el sermón de esta mañana. El título de nuestro sermón ya lo vemos en pantalla. Este mes vamos a estar tratando una serie de sermones que lleva por título La comunidad cristiana. Y hoy específicamente vamos a hablar de una de esas cualidades. La comunidad cristiana vive en paz con todos. Y hablaremos específicamente sobre lo que dice el versículo 18 de Romanos capítulo 12. Queremos hablar sobre desarrollo y crecimiento espiritual de la comunidad cristiana este mes y que el tema de hoy particularmente sea tomado de manera responsable, de manera individual y nos consideremos como personas a las que a cada uno se le ha dado este mandamiento. Y así pretendemos que la exhortación de esta mañana cumpla su fin en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo. No estamos para pensar, seguro este sermón es para el que tengo a la izquierda o a la derecha o adelante o detrás de mí, sino es para mí y debo aprender, debo aplicar, debo cambiar. Y lo primero que debemos decir del sermón de esta mañana es que es uno de esos sermones que entraría en la doctrina o la enseñanza bíblica llamada la santificación. Se trata de nosotros como pueblo de Dios, como comunidad o grupo de creyentes y que estamos viviendo vidas santas, vidas que están dedicadas a Dios y que Dios requiere y espera de parte de nosotros algún tipo de acción buscando esa santificación, que hablaremos un poco más de ella más adelante. Bien, para apreciar el sermón y el contenido que hay en el versículo 18, pues lo colocamos en pantalla y lo tenemos también en nuestras Biblias. Dice el texto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bien, hermanos, necesito que por un momento presten muchísima atención a la pantalla, no se distraigan en alguna otra cosa, sino que por un momento imaginen que son levantadores de pesas. Por un momento, ¿sí? Sean hombres o mujeres, sean ancianos, señores o jóvenes, tratemos de imaginar eso un momento. Bien, ustedes han estado entrenando, han estado ejercitándose a través del levantamiento de pesas. Bien, todos deberíamos hacerlo, de hecho. Y en algún momento, después de meses o después de un año de estar en este ejercicio, ustedes dicen, ¿saben qué? Quiero levantar el peso máximo. Quiero levantar el peso máximo. Ahora, imaginen y elijan un número de libras a levantar. Sí, ahorita mismo en sus mentes. Imaginen que ustedes van a levantar esta pesa, la barra sería más larga, no encontré una más larga, pero son estas de que se levantan con ambos brazos y imaginen un número de libras que ustedes considerarían que es el máximo peso que podrían levantar. ¿Sí? Les doy un segundo para calcular ese número. ¿Ya lo han calculado? Más o menos lo que ustedes imaginan así, calculan que podrían levantar hoy día en peso. Solo les diré de antemano que la barra sola pesa 45 libras. La barra solita, 45 libras. Luego ya están allí aquellos discos. Ahora, en cuanto a la expresión levantar el peso máximo, necesito que entiendan lo que eso significa. No es un peso que ustedes pueden levantar varias veces. Esto no sería levantar el peso máximo.
Este es el peso mínimo. Y puedo tomar algo más pesado como la computadora, pero aún así puedo levantarla y bajarla varias veces. Ese no es el peso máximo, hermanos. Si piensan en número de libras, es un número de libras que pueden levantar una sola vez y luego tienen que soltarlo porque ya no lo pueden retener más. Es el peso máximo que podrían levantar. Y cuando lo tengan, entiendan que ese número es un peso que ustedes van a levantar con mucha dificultad una sola vez. Una sola vez. Es el peso máximo que sus músculos, que sus brazos, que su cuerpo puede resistir. Si no están muy seguros de que podrían levantarlo otra vez, entonces eso implica que eligieron un peso correcto. Ese es el peso máximo que ustedes podrían levantar. Ahora, este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 18, es un levantamiento de peso máximo. Entonces, para darle sentido a todo esto, por favor, pongan a trabajar su mente, su imaginación y tomen aire, pongan sus manos sobre esa barra, listos para levantarla. Ahí está, frente a ustedes. La toman con fuerza, a estos profesionales se colocan algo aquí en la mano para que no se les resbale incluso. Recuerden, es el peso máximo que pueden levantar. Y en este momento ustedes saben que solo tendrán una oportunidad de levantarla, soltarla y alejarse de ella. Casi con alivio de haberla soltado. Ahí está esa barra, ¿verdad? Y este es un levantamiento de peso máximo. Y una vez que han hecho eso o han visto a alguien haciéndolo, saben de lo que estoy hablando en este momento. ¿Lograron imaginarlo? ¿Lograron imaginarse levantando esa barra ahí y casi no pueden llegar arriba y les tiemblan los brazos, les tiemblan las piernas, la cintura les está exigiendo, pero se comprometieron a levantarlo, quieren levantarlo y lo ponen allá arriba y de pronto sueltan? ¿Se pudieron imaginar en un momento eso? He hecho un gran esfuerzo para que se lo puedan imaginar. Bueno, espiritualmente hablando, esa es la sensación que da este versículo. Lo que sucede muchas veces cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, es que no estamos dispuestos y no estamos dando el máximo posible. Vamos con la ley del mínimo esfuerzo. Trataré de más o menos cumplir. Trataré de llevarlo ahí. Soy más o menos cristiano. No soy todavía santo. No soy todavía, hablando en la práctica, no estoy todavía santificándome. No estoy todavía involucrado en el trabajo. No estoy todavía haciendo esto. Voy ahí más o menos. Las personas no levantan el peso máximo. Si lo lleváramos a otros deportes, las personas no están corriendo el máximo de kilómetros posible que podrían aguantar sus piernas. No están trabajando tan duro como podrían trabajar. Estas personas, si fueran nadadores, no están nadando en una piscina olímpica, quizás una piscina pequeña que para ellos no representa verdaderamente un gran esfuerzo o un gran sacrificio. En otras palabras, nunca dan el máximo. Nunca dan el máximo. Si se trata de lo que podemos hacer como cristianos, sabemos lo que Dios nos está pidiendo en Romanos capítulo 12, versículo 18. Especialmente en este versículo, Él está pidiendo eso. Está pidiendo que demos el máximo. ¿Y cómo sabe eso usted, hermano Rolando? Hermanos, ¿leyeron el versículo? Lo tenemos en pantalla. Romanos 12, 18. Dice en primer lugar, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Si se trata de lo que nosotros podemos hacer al respecto, de todo lo que podemos hacer en este tema, entonces, si es todo lo que podemos hacer, entonces nada queda descartado, nada queda excluido de lo que da nuestra capacidad. Si lo que se me pide está dentro de mis posibilidades, entonces no queda nada descartado en todo el esfuerzo que yo pueda hacer en lo que se me pide
que llegue tan lejos como yo pueda llegar. Eso es lo que me está pidiendo Dios. En cuanto a la paz, lleguen tan lejos como ustedes puedan llegar. Den el máximo esfuerzo posible. Hagan todas y cada una de las cosas que ustedes podrían hacer para poder lograr la paz. Lo que se dice en este versículo se refiere a eso, a dar el máximo para la búsqueda de la paz. Pablo está hablando de eso, de las buenas relaciones, y que las relaciones se basan no en ausencia de conflictos, pero sí en mantener una armonía, un respeto, una consideración, estar en paz. Y está diciendo en todo lo que esté en el alcance de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. En el contexto de Romanos capítulo 12, es decir, ¿de qué viene hablando Pablo? Eso va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos. Pablo ha estado construyendo un argumento y presentando un argumento y le pide a la comunidad cristiana allí en Roma, así como particularmente a los judíos que pertenecían a las iglesias allí en Roma, hablándoles acerca de que la justificación, es decir, que Dios nos declare libres de culpa, eso es gracias a la fe. La justificación es por la fe, es por la gracia de Dios. No se trata de que yo hice méritos personales. No se puede comprar el boleto al cielo. No se puede comprar nada que tiene que ver con la salvación. Me decía un amigo que nosotros queremos mucho, pues esto que yo di, quisiera que Dios me lo tomara en cuenta. Y por supuesto que Dios se lo va a tomar en cuenta y le va a bendecir, pero no tendrá nada que ver con su salvación. Dios le podrá dar salud, Dios le podrá seguir protegiendo el techo, Dios de su casa podrá seguir guardando su familia, podrá darle muchas bendiciones en esta tierra por cualquier obra de amor, por cualquier acto de sacrificio, pero eso no lo llevará al cielo y él lo sabe, que es lo más importante. No es por méritos personales. Dios es bueno y por la fe, no por la ley ni por las cosas buenas que nosotros podamos hacer, sino por confiar en Dios. Debemos confiar en Él. Debemos confiar en Él y hacer lo que Él dice. Y cuando uno hace lo que Dios dice, ha actuado por fe. Entonces la justificación, que Dios te declare libre de culpa para poder ir al cielo, para ser parte de su iglesia, es por confiar en Dios y hacer lo que Él dice. Entonces llegamos al capítulo 12. Mira qué tan rápido vamos esta vez. La otra vez repasamos 24 capítulos de Hechos. Hoy hemos repasado 12 en un solo párrafo. Llegamos al capítulo 12 y ya el apóstol está prácticamente terminando la epístola. Ahora está hablando de cómo vivimos la santificación. Cómo vivimos como ese pueblo que agradecido con Dios y que está aprendiendo de Dios, ahora tiene una vida diferente, una vida distinta, una vida superior a la que tenía antes de convertirse. Santificación. ¿Cómo vivimos ese argumento que él ha estado presentando debido a lo que Dios ha hecho en Cristo y debido a que somos hijos de Dios? Y así es como se nos llama a vivir. Recuerden lo que el apóstol, hermanos, dice en este mismo capítulo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y continúa a lo largo del capítulo, ya no hablando tanto de la parte doctrinal, de la parte didáctica, sino que ya se va directamente a la parte práctica. Llega a esta sección y en este versículo dice, nuevamente lo tenemos en pantalla, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La escritura generalmente nos dice qué hacer y luego nos dice cómo hacerlo. Esa es la naturaleza de la santificación. Recibimos esta instrucción. Esto es lo que necesitamos hacer y aquí está cómo lo logramos, cómo lo podemos hacer. Cuando le decimos a nuestros hijos, pórtate bien, es una frase en la que él tendría libertad de decir, bueno, portarme bien será esto.
y luego en todo lo demás se porta como él quiere. Entonces es mejor decirle, pórtate bien. Es decir, manténgase en el puesto, manténgase en silencio. Si no se mantiene en silencio, vamos a salir, le vamos a disciplinar, se va a calmar y entonces va a volver a ingresar aquí. No puede caminar, no pueden estar conversando, no pueden estar entrando a la cocina. Todo eso es especificarle al niño, esto es portarse bien. No vaya a estar metido allá donde los vecinos sin mi permiso, no esté metiendo la mano a la nevera, no esté haciendo esto y lo otro. Usted le especifica qué quiere y eso es qué hacerlo y cómo lograrlo. Nuestras acciones, amados, son el resultado de nuestros pensamientos. Pensamos y de acuerdo a cómo pensamos, entonces actuamos. No somos rocas, no somos árboles, no somos animales, no actuamos por instintos. Entonces, si usted ha acostumbrado en la vida a decir, ay, disculpa, lo hice sin pensar. Perdona, lo dije sin pensar. Quisiera rogarle y exhortarle hoy a que abandone esa expresión. Más bien deténganse y háganse responsable de sus pensamientos. No diga, lo hice sin pensar. Usted no es una roca ni un árbol. Quizás pueda decir, no lo pensé bien, no lo medité bien, no lo reflexioné con un pensamiento sano, pero no diga que no lo pensó. No hacemos algo que no hayamos pensado. Participemos mucho más en nuestros procesos de pensamiento, porque lo que hacemos en la vida, bueno y malo, es el resultado de lo que vivimos pensando. Y luego cuando alguien les llama la atención sobre lo que hicieron, ya no pueden decir, bueno, no sé lo que estaba pensando. Sí, sí lo saben. Sí lo sé, sí lo sabemos. Lo que estaban pensando era exactamente lo que terminaron haciendo. Por eso en una conversación con algún miembro de la congregación le decíamos, pero usted se mantiene en comunicación, usted se mantiene en esos lugares, usted se mantiene con esas amistades, porque mientras que usted esté en el ambiente, mientras usted esté en la comunicación, mientras mensaje vaya y mensaje viene, mientras nos entretenemos en la llamada, podemos volver a caer en lo mismo. No se trata solo de pecar y arrepentirme, se trata luego de ver cómo hago para no caer de nuevo en lo mismo. Y la manera de no caer en lo mismo es que en mi mente no estén las cosas que me llevaron en primer lugar a caer. Entonces corto comunicación, corto amistades, me abstengo de lugares, me abstengo de actividades y que se enoje todo el mundo, pero necesito hacerlo porque sé que si me involucro, sé que si respondo el mensaje, sé que si me entretengo con la llamada, volveré a caer, porque eso se meterá en mis pensamientos. Eso es lo que hacen nuestros pensamientos. Son los que dan origen a nuestras acciones. Son los que dan origen a nuestras palabras. Este versículo se trata de acción. Y dado que se trata de acción, eso significa que se trata de nuestros corazones. Entonces se trata de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Se trata de lo que está dentro de su corazón, dentro de mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón para que yo haya hecho eso? ¿Qué hay en mi corazón para que yo haya dicho eso? ¿Qué hay en mi corazón para que yo haya esperado lo que no debía esperar? Hermanos, cada corazón humano se compone de 4 partes. Una de ellas es el intelecto. Si pudieran imaginar que su corazón tiene una reunión, en esa reunión habría 4 participantes, 4 personas allí, 4 entidades reuniéndose. Habría 4 invitados para tomar todas las decisiones que luego nos van a llevar a nosotros a actuar. Y esa acción que tendríamos sería de acuerdo a nuestro corazón. El primero sería el intelecto. Nuestro intelecto se presenta en la reunión y dice, bueno, ya recopilé toda la información, ya investigué el asunto y tengo absolutamente toda la información. Y luego diría, de acuerdo a esa información, esto es lo que creo. Esto es lo que estoy pensando. Pero hay otro miembro en esa sala. Ese otro miembro se llama emoción. Entonces la emoción da un paso adelante y dice, oye, si estás pensando eso, entonces así me voy a sentir. Así me voy a sentir. Y entonces si piensan eso, voy a sentir esto y ya ambos se ponen de acuerdo. Pero hay un tercer miembro de ese corazón.
el tercer miembro de ese corazón, es la voluntad. Ella entrará y dirá, bueno, ya que todos estamos de acuerdo, entonces vamos a hacerlo. Lo pienso, me siento de cierta forma por lo que pienso y luego tomo la decisión de hacerlo. Pero entonces hay un cuarto miembro, el último que habla en esa reunión, y es la conciencia. Ella vendrá y dirá, ¿está todo bien aquí? Y todos dirán, sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, claro. El intelecto dirá, esto es lo que estoy pensando. La emoción dirá, esto es lo que estoy sintiendo. Y la voluntad dirá, esto es lo que vamos a hacer. Y la conciencia dirá, ok, entonces voy a darle mi aprobación y lo haremos y nos sentiremos bien sobre eso, seguiremos adelante. Sin embargo, en nuestro corazón, esa reunión no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es una reunión donde los cuatro se llevan bien y se entienden y están de acuerdo. No siempre. A veces, hermano, uno tiene un pensamiento sobre lo que debe hacer, pero no está de acuerdo con los sentimientos de uno. ¿No le ha pasado? Usted sabe, debo comportarme así, pero mi amor, mi sentimiento por esto o por esta persona me está llevando a hacer lo contrario de lo que yo sé que debo hacer. Ahí el pensamiento no está de acuerdo con la emoción. Y el intelecto está tratando de decir, pero esto es lo que ya investigué, esta es la información, este es el conocimiento, esta es la sabiduría. Pero la emoción dice, sí, pero yo no me siento como para hacerlo de esa forma, me siento de una manera diferente. Es que es mi esposo, es que es mi esposa, es que es mi mamá, es que es mi papá, es que la amo, es que me da tristeza, es que me da dolor, es que... Y la emoción dice, no puedo hacerlo. El conocimiento dice, no, pero no puedes ir por ahí porque eso no es la verdad. Y de nuevo la emoción dice, no, pero es que eso no es lo que siento. Y si el sentimiento se apodera de toda la reunión, de la operación del asunto, puede meternos en varios problemas. O la voluntad también puede anular el pensamiento y el sentimiento. Puede ser, hermano, que pensamos una cosa en particular, podemos sentir alguna cosa en particular. Debería hacer esto. Yo sé que esto es lo correcto y la voluntad dirá, pero eso no es lo que vamos a hacer. Estoy claro en mi pensamiento, estoy claro en mi sentimiento, pero vamos a hacer otra cosa. Estos versículos, este y los que vamos a ver, involucran nuestro corazón y ustedes y yo necesitamos entender, recordar que Dios no nos hizo como robots. Dios no nos hizo sin razonamiento. Cada vez que hablamos, cada vez que actuamos, estamos pensando desde la oficina de nuestro corazón. Pueden verlo en las escrituras. Hay un ejemplo en Génesis 37, donde a Jacob se le presenta una túnica ensangrentada. ¿Y qué le dicen de esa túnica? Esta túnica era la de tu hijo José. ¿Y por qué está así y no está José con nosotros? Porque lo agarró una bestia salvaje y lo despedazó. Y solamente esto pudimos rescatar. ¿Y qué pasó, hermanos? Que el intelecto de Jacob, al ver la túnica, que efectivamente era la de José, y al ver la sangre que hacía parecer que había sido atacado, dijo, esta es la ropa de mi hijo. Entonces mi hijo está muerto. Pero yo le pregunto a los que han leído la historia, a los que recuerdan la historia, ¿José estaba muerto? No estaba muerto. Pero ¿qué pasa? Dado que el intelecto dijo, el intelecto de Jacob dijo que estaba muerto, sus sentimientos dijeron, estamos de acuerdo. Y si está muerto, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Llorar y lamentarnos. ¿Y saben lo que dijo la voluntad? Entonces hagamos eso. Si la información está de que mataron a José y nos sentimos terribles respecto a eso, entonces la voluntad dijo, hay que llorar, vamos a hacerlo. Y así Jacob rasgó sus vestiduras, cayó a tierra, puso polvo sobre su cabeza y su conciencia dijo, estoy de acuerdo. Todo esto está muy bien, esto es lo que debería hacerse. Permítanme preguntarles de nuevo, ¿José estaba muerto? No, pero si Jacob pensaba que lo estaba, y si usted piensa que su hijo ha muerto, aunque no sea así, usted va a reaccionar lógicamente y emocionalmente. Si está muerto, debo llorar y lamentarme. Es solo cuando vas en contra de tu conciencia que tu conciencia te molestará. Muchas veces
cuando haces algo, no significa que lo haces porque sabes que es correcto. Solo significa que todos los que están presentes en la reunión de tu corazón están de acuerdo. Y sea que esté bien o esté mal, terminamos haciendo eso que decidió esa junta directiva. Cuando hablamos de buscar la paz y vivir la paz, este también es un asunto del corazón. No se engañen a ustedes mismos y traten de convencerse de lo contrario, hermanos. Lo que terminamos haciendo en la vida no es casualidad, no es al azar, no es a la suerte. Llegamos a la paz no debido a decisiones desde el corazón, debido al intelecto y la voluntad y la emoción y la conciencia. Es así como llegamos allí. Y lo que la Biblia nos dice es que necesitamos dar nuestro máximo esfuerzo aquí. Necesitamos levantar el máximo peso posible aquí. Si es posible, lo tenemos en pantalla. Si es posible en cuanto dependa de vosotros. Hermanos, ¿queremos la paz? Esa es la pregunta. ¿Queremos vivir en paz? ¿Y qué están dispuestos a hacer para llegar a la paz? Bueno, el versículo tiene 4 partes. Primero el apóstol dice, note el rojo, sí, si es posible. Ese sí, sin tilde, significa condicional. Si llueve, ya no vengo. Condicional. No es lo mismo que decir, sí, llueve. No es una afirmación. Condicional. Sí, llueve. Si es posible. Condicional. La implicación es que esto puede que a veces sea posible y puede que a veces no sea posible. ¿Estamos claros? No significa que es una expectativa al 100%. No significa que Dios espera que 100% de las veces usted esté en paz con todos los hombres. Porque Él sabe que a veces no es posible. Es una posibilidad condicionada. Hay un objetivo en mente y si es posible, deberíamos alcanzarlo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo haríamos eso? Él dice, en cuanto dependa de quién, en cuanto dependa de vosotros. Es una acción personal. Noten, amados hermanos, que no se nos ordena obtener un resultado siempre a favor de la paz. Dijo si es posible. Dijo si depende de vosotros. Hay otra parte en el conflicto. La otra parte puede ser un inconverso. La otra parte puede ser alguien que se considera nuestro enemigo. Entonces Dios no está pidiendo algo de la otra parte, lo está pidiendo de ti, lo está pidiendo de mí, en cuanto dependa de vosotros. La paz es la meta. Lo que dice el versículo es que si no se alcanza, y si se acabara ahorita el mundo, y esto es lo último que escuchan, aquí está todo el sermón. Todo el sermón, escuche esto. Y si está anotando, ponga esta frase allí. No se nos ordena obtener un resultado siempre a favor de la paz, sino que se trata del papel que logramos al tratar de obtener ese resultado. La paz es la meta. Ahora, esto es lo que decía que anoten. Lo que dice el versículo es que si no se alcanza la paz con alguien, estén muy seguros de que no es por culpa de ustedes. Si no alcanzan, no tienen paz con alguien, estén muy seguros de que la culpa no es de ustedes. Número 3. ¿Qué más dice? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Este es el resultado adecuado. Esta es la meta. Este es el fin. La idea es hacer la paz, cultivar la paz, para luego vivir en paz. La crean, la hacen crecer, viven con ella. Esa es la idea. ¿Con quién? Pablo dice, Dios dice, con todos los hombres. Ahí lo tenemos en rojo. Ahora, por favor, entiendan. Mientras leen esto conmigo, espero que estemos haciendo en nuestro corazón lo que Dios quiere que hagamos cuando se está leyendo la escritura, como en este caso, públicamente y en la adoración a Dios. ¿De qué estaría hablando aquí el apóstol? Si tomáramos Romanos 12 y nos vamos allá, tomamos una nave y nos vamos al primer siglo, a Roma, ¿qué pasa allí? Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, a las iglesias en Roma, pero las iglesias en Roma están compuestas de 2 tipos de personas. La Biblia dice que en ese tiempo el mundo se dividía desde la perspectiva del judío en 2.
tipos de personas: los judíos y los gentiles. Los gentiles eran todos los que no eran judíos, todos los que eran de otras naciones. Bien, estaríamos hablando de judíos, que como dijo la mujer en el pozo de Jacob, allá en Juan capítulo 4, los judíos no tenían tratos con los gentiles, tampoco tenían trato con lo que era ella, samaritanos. Bien, no tienen tratos con nosotros, está bien. Estaríamos hablando de judíos que durante 1500 años, desde Moisés hasta el tiempo de Jesús, no tenían una especial consideración hacia las demás naciones, porque ellos eran el pueblo especial, elegido por Dios. Ellos solo se consideraban a sí mismos y a nadie más. Estaríamos hablando de ese grupo de personas y luego estaríamos hablando de los gentiles, aquellos que Romanos 1 dice que eran entregados a sus propias concupiscencias. Romanos capítulo 1. Estaríamos hablando de judíos y de gentiles. Los dos grupos de los que Pablo habla en el capítulo 3, donde dice que todos están bajo pecado. Capítulo 3, versículo 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Hablando judíos sobre gentiles, en ninguna manera, pues ya hemos acusado judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Estos son los grupos de los que estamos hablando. Estamos hablando de toda la humanidad, judíos y gentiles. Ahora estamos hablando de aquellos individuos que salieron de esa división para entrar a un grupo donde debían estar unidos. Y ese grupo, ese cuerpo, esa unidad, esa familia es la iglesia. Y ahora se les dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hermano, podemos llevar estoy compitiendo mucho con Carlito, podemos llevarlo un momentito a ver si quizás se relaja un poquito. Gracias, hermano. Si dice la palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ciertamente esto incluiría a todos dentro del cuerpo de Cristo, la comunidad cristiana. Pero esto va a ir mucho más allá. Sería, como dice, con todos los hombres. La gente mala, la gente irreverente, la gente que anda en una vida de pecado, al igual que los creyentes. Estad en paz con todos los hombres. Esta es la razón por la cual las tres primeras frases de este versículo son tan importantes. Se trata de algo que a veces puede ser alcanzado y a veces no se puede alcanzar. Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es lo que se supone que debemos hacer. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, esa es la naturaleza de la santificación. Cuando consideramos versículos en la Biblia, seguimos diciendo que es importante el contexto. Hermanos, atención, el contexto es todo lo que viene hablando antes y todo lo que sigue hablando después del versículo que estamos analizando. No podemos tomar un versículo que diga, y Judas fue y se ahorcó, y otro dice, ve tú y haz lo mismo. No, porque ve tú y haz lo mismo, hay que leer hacia atrás si era ahorcarse como Judas, porque si usted lo lee así, termina siendo una barbaridad. No se lee la Biblia así, se lee con su contexto, lo que está alrededor. Entonces, vamos a ver que lo mismo es cierto aquí. He tenido gente, hermanos, que en el camino de mi carrera cristiana ha estado hablando conmigo sobre este versículo. Y cuando se meten en una situación en conflicto con alguien, me citan este versículo. Y me dicen, este versículo dice, si es posible, en cuanto dependa de mí. Y bueno, hermano Rolando, ya hice todo lo que pude. Ya no queda más nada que hacer. Y eso es lo que dice el versículo. Y les pregunto, ¿sí? ¿Leíste el contexto? El contexto es un poco más amplio que el versículo 18. O sea, hay que ir más allá. Aquí está nuestro bosquejo, hermanos, de nuestro tema, la comunidad cristiana vive en paz con todos. Voy a utilizar la versión para Romanos 18, 17 al 21, la versión, la Biblia de las Américas. Bien, punto número 1, nunca. Punto número 2, nunca. Punto número 3, sí.
Punto número 4, pero. Y punto número 5, no. Nunca, nunca, sí, pero no. ¿Qué significa eso? ¿Entienden el bosquejo del sermón? Nunca, nunca, sí, pero no. Bueno, eso no es un idioma extranjero. Simplemente son las palabras clave en el contexto de Romanos capítulo 12, versículo 18. Y van desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Y son esas cosas que rodean el versículo las que nos permiten entender qué nos está pidiendo Dios y cómo hacerlo. Hay acciones negativas y positivas dentro de los versículos 17 al 21 de Romanos 12. Hay acciones aprobadas y condenadas dentro de esos versículos. Y luego hay una responsabilidad personal. Algo que se espera de cada uno de nosotros en estos versículos. Y en última instancia, la responsabilidad es para con nuestro Dios. Y cuando buscamos la paz, debemos asegurarnos de que Dios es a quien buscamos seguir y que Cristo es a quien buscamos imitar. En el pasado, donde tal vez no hemos estado tratando de hacer esto, probablemente enfatizamos nuestros esfuerzos y no incluimos a Dios. Así que decimos cosas como, bueno, la paz no se logró. Alguien dice, bueno, lo intenté, pero la paz no se logró. A veces nos defendemos y decimos, yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo. O yo fui paciente, fui amable, le ayudé. No puedo creer que haya actuado de esa manera como lo hicieron. Fui tan amable con ellos, los ayudé, sí, me disculpé, les rogué que me disculparan, que me perdonaran. No fui malo con ellos, más bien fui bueno. Entonces, hermano, ya no sé qué más podría hacer. Ya no depende de mí. Recuerde Romanos 12, 18. Qué bueno. Así es como generalmente hablamos. Permítame preguntarles esto. ¿Alguna vez escucharon a Dios hablar así? Bien, la hermana Rachel ha vuelto a pecar. Ya la perdoné 14,744 veces. La última fue hace 32 horas, 12 minutos, 13 segundos y ya. O sea, imagínense Dios, yo traté de llevarme bien con ella, pero sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando. La perdoné porque había tenido un mal pensamiento, ahora me insultó al esposo, al predicador. Ya no la voy a perdonar más, ya yo hice todo lo posible. Mi hijo murió en la cruz. ¿Qué más quiere? Ya no la voy a perdonar más. Ya se acabó, ya no puede haber paz. Hablar así demuestra que este lenguaje es nuestra ruta de escape. En realidad, cuando queremos dejar de intentarlo, simplemente enfatizamos que nos esforzamos demasiado ya. Demasiado. Muchas veces después de las discusiones y las peleas y ese lenguaje duro, es sorprendente lo bien que recordamos que nosotros nos comportamos bien. Lo sorprendente es que también la otra parte del conflicto dice lo mismo, que ella o él recuerda que él se ha portado bien, que ella se ha portado bien. Se recuerdan a sí mismos comportándose tan bien. Y ustedes también. Comportándose tan bien. De hecho, te hace preguntarte, oye, ¿y al final cómo fue que tuvimos un problema y quedamos así sin hablarnos si nosotros nos comportamos tan bien? Y sin embargo, tenemos discusiones y peleas y rivalidades y no nos estamos llevando bien con la gente en la práctica, en el día a día. Este texto enfatiza a Dios y si vamos a hacer lo que Él dice, entonces tenemos que mantener a Dios al frente de nuestra mente. Entre ceja y ceja, como decimos los panameños, no sé si también los nicaragüenses. Y debemos tratar de tener a Cristo frente a nosotros porque es a quien debemos imitar. Hablemos entonces de cómo hago lo que se me ordena en el versículo 18. Comencemos en el versículo 17. ¿Qué dice la Biblia? Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes por el bien de la paz, nunca, mire por qué mi punto era nunca. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. El apóstol Pablo está exigiendo, las escrituras están exigiendo, Dios está exigiendo que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, nunca paguemos mal por mal. Esto es algo que depende de nosotros. Tenemos la capacidad en nosotros mismos de nunca hacer eso. Tenemos la capacidad dentro de nosotros mismos para procurar lo bueno delante de todos los hombres.
Santiago dice en Santiago capítulo 1 que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Podría ser el caso que una violación de la ley de Cristo en Santiago 1 sea la razón por la que no hacemos lo que dice Romanos 12:17. La Biblia dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Pero ¿qué pasa si ya estoy hablando? ¿Qué pasa si no fui pronto para oír? ¿Qué pasa si en cambio fui pronto para hablar, tardo para oír y rápido para airarme? Podría devolver mal por mal porque podría haberlo hecho automáticamente desde que escuché lo que me dijeron que no me gustó y respondí. Tal vez me dijeron algo malo y no hice lo que dice Santiago. Entonces ya he quebrantado no solo lo que dice Santiago, sino lo que dice Pablo. Hermanos, esta es la naturaleza de la santificación. Se trata de nosotros y de nuestra vida para con Dios. En cuanto al Nuevo Testamento, lo que dice Santiago es importante. Lo que dice Pedro es importante. Lo que dice Pablo es importante y todos juntos armonizan. Pero si estoy violando la ley en Santiago, también podría violar la ley en Pedro y también podría violar la ley en Pablo. Nunca paguen mal por mal. Esto involucra mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Esto involucra mi corazón. Nunca recompensen con otro mal. ¿Quién es nuestro ejemplo? Esto es de nuevo muy importante para recordar. En la santificación, en la vida cristiana, en andar en vida nueva, ¿quién es nuestro ejemplo? Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro estándar. Cristo siempre es la meta. Cristo siempre es el ejemplo. No me tome de ejemplo a mí. Yo contesté así porque el hermano el otro día allí se cayó una cosa y se alteró y habló alterado. Entonces por eso yo también lo puedo hacer. El otro día el hermano se enojó aquí en el púlpito y también nos dijo unas cosas ahí en los anuncios. Entonces yo también lo puedo hacer. Suponiendo que hablamos de alteraciones fuera de lo permitido. No, hermanos. Si ustedes y yo no tenemos cuidado, lo que haremos es dejar de mirar a Jesús y comenzaremos a mirarnos los unos a los otros y nos miramos entre personas imperfectas, personas en aprendizaje, personas que a veces están peor que yo en el desarrollo espiritual y las estoy diciendo, usando de ejemplo, de estándar. No puede ser. Hermanos, podríamos decirnos a nosotros mismos, ya que me lo hiciste a mí, adivina qué me permite hacer eso. Adivina qué va a pasar porque tú empezaste. Así decimos aquí en Panamá, tú empezaste. Ella empezó, dicen los niños. Eso me permite quitar mis ojos de Jesús. Entonces eso me permite comportarme como tú. Entonces no cumplimos Romanos 12:17. ¿Y saben lo que está diciendo Pablo? Ese es exactamente el punto. Nunca hagan eso. Nunca paguen mal por mal. ¿Por qué? Porque si fijan sus ojos en Cristo y si los mantienen allí, leerían las palabras de Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando en el versículo 21, donde Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Quién es el ejemplo? Jesús. ¿En qué asuntos? En el sufrimiento. ¿Qué necesito hacer? Necesito practicar el versículo 18 de Romanos 12. ¿Cómo hago eso? Comenzaré con nunca devolver mal por mal. No importa cuánto mal me hagan, nunca será un mal más grande que el que le hicieron a Cristo. Tengamos eso presente. El escritor de Hebreos, tratando de consolar al pueblo de Dios, en el versículo 3 del capítulo 12 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuándo debo considerar a Jesús? Exactamente y precisamente cuando me están haciendo mal. Cuando busco la paz, debo ser como Jesús. Es una realidad que ni siquiera en su vida Jesús pudo controlar las acciones de los demás. De hecho, en su sufrimiento durante aquella última semana, a través de todo lo que él pasó, todos a su alrededor tomaron decisiones basadas en los pensamientos que tenían en el corazón. Judas tomó una decisión según su propio corazón. Decidió que traicionaría a Jesús.
Pedro tomó una decisión, decidió que negaría a Jesús. Pilato tomó una decisión. Yo sé que es inocente, sé que por envidia le entregaron. Y su esposa le manda a decir, no tengas nada que ver con ese justo. Y sin embargo, se los entregó a los impíos para que lo crucificaran. Tomó una decisión. Herodes tomó una decisión. La multitud tomó decisiones. Llevaron al Señor a la muerte. Permítanme preguntarles esto. ¿Quién más tomó una decisión? En ese escenario, ¿quién más tomó una decisión? Jesús. Jesús tomó una decisión. ¿Y sabe cuál fue su decisión? En el jardín dijo, Lucas 22:42, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Pedro trató de defenderlo, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26:52 y el 54. En la cruz, nuestro Señor dijo, Padre, perdónalos. Lo que sucede cuando quitamos nuestras mentes de Jesús es que entonces entramos a una libertad peligrosa. Perdemos la capacidad de tomar decisiones. Es como si de alguna manera, porque me hiciste mal, mi comportamiento y mis pensamientos se volvieran automáticos. Ya no tengo control sobre ellos. Tú me golpeas y yo debo golpearte. Tú mentiste sobre mí, yo voy a hablar mal de ti. Tú me haces mal, yo también debo hacerte mal. Es como si de alguna manera hubiéramos perdido el control. No tenemos la capacidad de tomar decisiones. Jesús nunca perdió esa capacidad. Jesús continuó tomando las mejores decisiones. Amados, nunca devolvamos mal por mal. En segundo lugar, el versículo 19, el apóstol Pablo dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En la búsqueda de la paz, ¿qué debo hacer? Debo confiar en la justicia de Dios. Cristo, nuestro ejemplo, nunca tomó su propia venganza, nunca se reivindicó a sí mismo, aunque tenía todo derecho, nunca asumió su propia justicia, aunque tenía todo el derecho. Nadie tenía más derecho a defenderse que Jesús, pero no lo hizo. ¿Qué está diciendo Pablo? Decirnos, sé como Jesús, no te vengues a ti mismo, no empieces a planear tu propia venganza para ejecutar tu propia venganza. Porque si haces eso, tendrías que subir al cielo y decirle a Dios, espérate, quítate de ahí. Ahora yo soy el juez, yo voy a castigar, yo voy a desquitarme. ¿Te imaginas la blasfemia? Quítate de ahí que me voy a sentar yo. Tú ponte allá abajo que yo voy a decidir. Yo voy a juzgar, yo lo voy a castigar. Tú te demoras mucho. O tú no lo castigas como yo quisiera que lo castigaras. Así que yo lo voy a castigar. Quítate del trono que me pongo yo. Y Pablo dice, nunca hagas eso. Dejen lugar para qué? Para la ira de Dios. Dejen lugar en el trono de Dios para que Dios ocupe su trono, para que lleve a cabo la mejor venganza. Porque eso no les pertenece a ustedes, no tienen derecho a ejecutar el juicio. Dios hace eso. De hecho, Él es mejor y más apropiado juez que cualquiera de nosotros. Génesis 18:25, Abraham dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, Él es justo. Él es el juez de toda la tierra, no ustedes, no yo. Él juzgará con justicia. Lean Romanos capítulo 2 posteriormente. No siempre hacemos eso. Él tiene el equilibrio perfecto de justicia y misericordia. Él solo conoce ese equilibrio y lo armoniza. De hecho, la Biblia dice que Él fue herido primero. Te golpearon, a Él primero. Te insultaron, a Él primero. Te quitaron lo tuyo, a Él primero. Te menospreciaron, a Él primero. No te reconocen lo bueno que tú haces, a Él menos, y a Él fue primero. David no estaba equivocado cuando dice en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Mucho antes de que te hagan mal, a Dios ya le han hecho mal. Y dado que Dios es a quien las personas han hecho mal primero, ustedes y yo deberíamos dejar que Él juzgue. ¿Les gustaría ser puestos en manos de hombres para que ellos lo juzguen a ustedes? David no lo quería, hermano. David no quería eso para nada. Después de haber hecho un censo que no tenía que hacer, el profeta Natán le dijo, hay 3 posibles castigos, elige uno. Y la respuesta de David fue, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Segundo de Samuel 24:14.
Todos deberíamos estar contentos de que la venganza pertenezca a Dios y no a ninguno de nosotros. Que ninguno de nosotros quiera quitarle el trabajo a Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Yo pagaré. Debemos confiar en que Él lo hará. De hecho, el historial pasado de Dios es bastante bueno en este tema. En Hebreos capítulo 2 y versículo 2, la Biblia dice, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o castigo. Todos los casos de injusticia fueron castigados. El Señor ve, el Señor oye, el Señor ve todo, el Señor escucha todo. Los ojos del Señor están en todo lugar contemplando lo malo y contemplando lo bueno. Él se encargará de ello. Pregunta, ¿creen que Jesús mientras estuvo en la tierra se vengó de sus enemigos? Jesús no se vengó a sí mismo y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Punto número 3, versículo número 20, la Biblia dice, Romanos 12, volvemos, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. ¿Cuál es la exhortación? Sean comprometidos con Dios, sigan haciendo el bien. Esa es la exhortación. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús, Cristo. Jesús vino a esta tierra para un propósito en particular. La Biblia dirá en Juan capítulo 3 que Él no vino a condenar, no vino a destruir. Mateo capítulo 5. Él vino a salvar, Él vino a someterse a su Padre, Él vino a mostrarnos el Padre. Jesús diría, yo siempre hago lo que le agrada. Juan 8:29. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Él no vino a ministrar o a servir, a hacerse servido, sino a servir. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús cuando todas las personas le hicieron mal? Él nunca perdió de vista su misión. Él nunca cambió de rumbo. Él nunca se convirtió en algo diferente de lo que debía ser y de lo que era, quién era y lo que estaba aquí para hacer. Él simplemente siguió haciendo el bien a todos. De hecho, así es como Lucas registra a Pedro, describiendo a Jesús en Hechos 10:35. Dice, Jesús pasó toda su vida, todo su ministerio haciendo el bien a todos. Él hizo el bien a sus enemigos. Él alimentó a 5,000, alimentó a 4,000. Él sanó todas sus enfermedades. Él dio vista a los ciegos, oído a los sordos y vida a los muertos. E incluso en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Está entre nosotros seguir haciendo el bien. De hecho, hermanos, sería necesaria una nueva reunión en nuestro corazón para poner todas estas cosas en orden según el ejemplo de Jesús. Punto número 4, Pablo dice, no. Versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo practico el versículo 18? Nunca esto, pero sí esto, y no seas vencido por esto otro. Es fácil aprendérselo, no es una sugerencia. Queremos vivir una vida apartada, diferente, es decir, santificada. Esa es su meta. ¿Quieren ser santos como Él es santo? ¿Esa es su meta? Entonces no se trata de venir a un edificio un par de veces a la semana. No se trata de leer en parte y ocasionalmente la Biblia algunos días a la semana. Entonces no se trata de cumplir con los horarios, dar los saludos, poner unas monedas en el plato de la ofrenda. No, se trata de una transformación completa de mi ser para llegar a ser como Jesús. Esa es la educación que necesitamos. Y si han estado trotando en lugar de correr con el máximo esfuerzo, si han estado levantando una pequeña mancuerna allí, no es el máximo peso, si hemos estado nadando allí cerquita y no en la piscina olímpica, hermanos, simplemente estamos haciendo algo casualmente y no competitivamente. No estamos dando el máximo esfuerzo, llamado, no lo estamos haciendo bien, porque Jesús no actuó así. La muerte de Jesús no fue, hermano, que le cortaron una uña. No fue, hermano, ni siquiera que le cortaron un dedo. Jesús no fue casual para ustedes. Jesús no trotó para ustedes. Él en ese jardín se lamentó por nosotros. Él recibió unos azotes letales. Él fue clavado en la cruz por nosotros. Y ahora Él nos está diciendo, quiero que me sigan y sean como yo en lo que dependa de ustedes. Si es posible, estén en paz con todos los hombres. Hermanos, ¿qué dice la Escritura en 1 Juan 4:4? Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Podemos lograr esto porque es Dios el que está con nosotros. Pero tenemos que cambiar nuestros pensamientos.
Tenemos que dejar esos rencores, tenemos que dejar esos odios, tenemos que dejar esos pensamientos de desprecio a aquella otra persona que nos hizo mal. De hecho, Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué significa eso? Esto significa que no podemos seguir bebiendo del mismo pozo sucio del que beben los del mundo. Eso significa que no podemos seguir comiendo del mismo abrevadero del que están comiendo ellos. Esto significa que tenemos que seguir viviendo por comer el pan de vida. Tenemos que seguir bebiendo del agua de vida. ¿Y quién es el pan de vida? ¿Y quién es el agua de vida? Cristo, Jesús. Y tenemos que ser de tal naturaleza que luego nos pongamos la armadura de Dios. Ya hablamos de eso en otro sermón. Pero no pueden quitarse la armadura de Dios para comer lo que los otros están comiendo, beber lo que ellos están bebiendo y luego decir soy como Jesús, porque Él nunca hizo eso. No funcionará. Amados, estamos hablando de santificación, estamos hablando de vida santa, estamos hablando de que podemos hacerlo porque Dios es mayor. Mayor es el que está en ustedes que el que está en los del mundo. A menos que se quiten su armadura, a menos que coman lo que ellos comen, o beban lo que ellos beben y piensen como ellos piensan, pueden lograr estar en paz con los hombres, dentro y fuera de la iglesia. En la búsqueda de la paz, Jesús nunca fue vencido por el mal. Él nunca permitió que lo conquistara. Él simplemente siguió haciendo el bien. Y amados, nosotros debemos hacer lo mismo. No seas vencido por el bien, por el mal, sino vence el mal con el bien. Amados, ya el tiempo ha terminado, terminó hace bastante rato, así que vamos a pasar a recordar nuestro pasaje, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo hago eso? Nunca devuelvan mal por mal. Nunca se tomen su propia